Buenos días, vamos a empezar, aunque hay un poquito menos de lo normal. Igual espero que luego se pongan al día porque vamos a continuar hoy con ciertos temas. Voy a proyectar mi pantalla. Y bueno, más o menos, hoy sí ya podemos ver este proceso que vamos haciendo, ¿no? Cuando estamos haciendo estimaciones de una sola media, pues bueno, nos preguntamos si la distribución es normal y si conocemos sigma. A partir de las decisiones que podemos tomar con esto, vamos a saber si vamos a usar z con el error estándar igual a sigma, y si no conocemos sigma, tenemos que verificar que el tamaño de la muestra sea grande para poder usar Z y poder usar este error estándar. Y si no, si la muestra es chiquita, vamos a tener que usar T, ¿no? Y con T, pues las cosas cambian, ¿no? Entonces hay que ir como pensando en cuáles son esos procesos, porque ya después, incluso cuando lleguemos a prueba de hipótesis, todo se va a volver también muy parecido. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de que ustedes piensen cuáles serían los procesos para las proporciones cuando terminemos estos temas. Bien, entonces, cuando tenemos muestras chiquitas, también vamos a poder estimar si lo que nosotros vemos de diferencia en dos medias poblacionales se mantiene, en dos medias muestrales se mantiene para las poblaciones, aunque tengamos muestras chiquitas, ¿no? Hay tres supuestos que vamos a tener que hacer cuando estemos estudiando la diferencia entre dos medias, cuando tenemos muestras chiquitas, y vamos a tener varios casos. Ahorita vamos a plantearnos el caso en donde asumimos estos tres supuestos. Ya vamos a ver qué pasa cuando esta no lo cumplimos, que las poblaciones de origen son normales, que las muestras son aleatorias e independientes. Bueno, esto se mantiene en casi todas porque siempre hemos asumido un muestreo aleatorio. Y en este caso nosotros asumimos que si bien las poblaciones no sabemos si son iguales o no, lo que sí asumimos es que las varianzas son iguales, es decir, que van a tener dispersiones similares, que no una va a ser muy, muy grande, mucho más grande que la otra en términos de las varianzas, ¿no? Entonces, esa es una asunción que tenemos que hacer porque si ustedes se acuerdan, la varianza, cuando veíamos, por ejemplo, el teorema del límite central, ustedes se acuerdan que decíamos, bueno, y los estimadores que decíamos, las varianzas más chiquitas nos hacen las distribuciones más delgadas, ¿no? Y las varianzas más grandes nos las hacen más achatadas. Como hoy estamos trabajando con la distribución T y la distribución T va cambiando la parte del achatamiento, ¿no? Entonces, por eso también tenemos que hacer pues tenemos que tener alguna idea de cómo se están comportando esas varianzas, porque el tamaño de la muestra, los grados de libertad en la distribución T afectan el achatamiento de nuestra distribución. Entonces, por eso, cuando hacemos muestras chiquitas, las diferencias, vamos a tener que también hacer supuestos sobre las varianzas. Bien, entonces, lo que hoy vamos a tener es que nuestra fórmula se complejiza un poquitito más, ¿no? Igual vamos a tener aquí, el asunto es que lo que ha cambiado es cómo calculamos el error estándar de esta diferencia de medias. Entonces hoy este error estándar se calcula de una manera un poquito más complicada, tiene una fórmula un poquito más feíta, pero si ustedes ven, si seguimos bajo la misma lógica, donde nosotros sabemos que el mejor estimador de mu1 menos mu2 es x1 menos x1 barra menos x2 barra, ¿no? Entonces ahí eso se mantiene. Hoy, como estamos con muestras chiquitas, es decir, que vamos a tener muestras menores que 30, no podemos usar Z, sino que vamos a usar T de alfa medios, porque ahorita vamos a hacer un intervalo de confianza bilateral. Y
este será nuestro error estándar, ¿no? ¿Cuál es la idea de este error estándar? Lo que tenemos es que nosotros vamos a asumir un error estándar común, una varianza común. Si ustedes ven, esta S cuadrado no tiene ningún subíndice. Entonces, yo estoy diciendo que las dos poblaciones están partiendo de una varianza común. Por eso tenemos nuestro supuesto de que las varianzas son iguales y vamos a usar esta fórmula. Entonces, hay una varianza común y simplemente la tenemos que multiplicar por la suma de los inversos de la muestra, ¿no? De los inversos multiplicativos de la muestra. Es decir, que se está, si ustedes ven, esto es un poquito igual, sigue la lógica de la raíz de S. Si ustedes sacaran esto, entonces ustedes ven que saldría este error, esta S de acá, de la raíz. Entonces tenemos S y entre la raíz de la suma de esto, ¿no? Entonces sigue teniendo como esa lógica que es la varianza, que es la desviación estándar entre algún elemento que tiene que ver con el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, no sé si logran ver el parecido, bueno, si no, no es tan grave. Yo porque siento que si ustedes ven como los parecidos en todas las fórmulas, se dan cuenta que están haciendo simplemente cosas diferentes. Ahora, ¿cómo vamos a establecer cuál es esa varianza común? Bueno, lo que vamos a hacer es un promedio ponderado de las varianzas con respecto a los grados de libertad. Entonces, si ustedes se acuerdan, la distribución T dijimos que iba a tener ciertos grados de libertad. En este caso, nosotros estamos estimando dos parámetros que tienen que ver, uno con el valor de la media poblacional 1, el otro con el valor de la media poblacional 2. Entonces, tenemos dos parámetros. Entonces, lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a asumir que esta varianza común es una sumatoria. Si ustedes ven, la varianza 1 se multiplica por los grados de libertad de la primera muestra y esta por los grados de libertad de la segunda muestra, y se suman y se dividen entre los grados de libertad que, de la diferencia, ¿no? Que va a ser igual a la suma de las dos muestras menos 2. Así como si no los despertó Don Goyo temprano, los truenos, no sé qué eran. Espero que esto haya quedado un poquito claro. Igual ya saben que ahorita nos va a tocar hacer un pequeño ejercicio para que esto quede más claro, pero igual voy a lanzar si ahorita tienen alguna duda, si entendieron ahorita, para que pasemos al ejercicio. Pero si no, podemos volver sobre algunos elementos. Yo sé que son bastantes. Por ahí tengo un no. A ver, tengo algo en el chat. Los truenos, sí. Desde muy temprano. Están bien feos los truenos. Entonces, por ahí tengo un no. Si nos quieren comentar qué parte es, igual ahorita empiezo a hacer de nuevo un resumen. Lo que tenemos, entonces, es que igual tenemos, vamos a tener igual nuestro estimador, nuestra medida de confiabilidad, que viene por una distribución, y hoy este es nuestro error estándar. ¿Sí? Lo que cambia es ese error estándar. Estamos asumiendo esto y normalmente ustedes van a ver que algunos supuestos que nosotros estamos haciendo, algunos elementos, se van a conectar con nuestras fórmulas, ¿no? Entonces nosotros aquí estamos asumiendo que hay una varianza común entre las dos poblaciones, ¿sí? Por eso tenemos, aquí esta S no tiene subíndice, ¿sí? Y simplemente entonces es de alguna manera igual
un valor que estima que el error estándar está asociado a esa varianza común, descontando cierto valor de los tamaños de la muestra, ¿no? Si ustedes ven, si ustedes hicieran esta multiplicación, como es una suma, ¿no? Entonces multiplicarían y les quedaría ese cuadrado y ese cuadrado acá, ¿no? Entonces estarían como sumando la raíz de S entre N. Entonces sigue teniendo como ese mismo comportamiento, donde tenemos una medida de varianza y algo que tiene que ver con la raíz de los tamaños de la muestra, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a establecer esa varianza común si no la conocemos? Si nosotros no tenemos todos los datos, ¿no? Pues la vamos a calcular de esta manera, ¿no? Vamos a tener la varianza de la muestra 1, la vamos a multiplicar por N1 menos 1 y la varianza 2 por esto, ¿no? Es una suma ponderada, ¿no? Como cuando ustedes están sacando su promedio de alguna materia y les dicen, esto vale el 50%, esto vale el 3%, así. Pues esto es una suma ponderada, ¿no? Aquí yo estoy diciendo que, y lo voy a dividir entre, justamente, vean, es la suma entre estos elementos por los que estoy multiplicando la varianza. N1 más N2, y bueno, aquí están estos dos menos 1, y aquí queda menos 2, ¿sí? Y eso coincide con los grados de libertad. Espero que ese no ya haya quedado un poquito más claro. Igual hay dos personas que no votaron, pero vamos a terminar esta encuesta y nos vamos a ir, como siempre, a nuestro Excelito, que aquí estaba, que les iba a enseñar esto, pero después. Tenemos, les paso el Excel. Me está pidiendo mi identidad para podérselos compartir. Pues no me acuerdo. Y estamos en la última hoja. Ya vamos a hacer un par de índices aquí para... ya cuando lleguemos a prueba de hipótesis vamos a cambiar de hoja porque ya vamos a tener demasiado. Entonces, acá, que tenemos dos muestras chiquitas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esto, ¿no? Tenemos dos rutas de transporte y quisiéramos saber cuál es la mejor, ¿no? Entonces, quisiéramos ver si hay una diferencia, ¿no? Entonces, tenemos estas dos rutas de transporte que usan las personas para llegar a su trabajo. Lo que tenemos es que hay un grupo diferente de usuarios para cada ruta y entonces queremos saber si hay alguna diferencia en el tiempo de cada ruta y hay que estimar esta diferencia con un 99% de confianza, ¿no? Bien, entonces aquí nos dan los datos donde nosotros tenemos una ruta 1, una ruta 2 y tenemos los valores de X barra y de las desviaciones estándar de cada una de las rutas. Entonces, vamos a ver cómo estimamos estos elementos, ¿no? Entonces, ustedes ven, acá ya tenemos varias cosas, ¿no? Entonces, vamos a empezar diciendo, bueno, voy a hacer X barra 1 menos X barra 2 para tener mi estimador, ¿no? Como yo ya tengo los valores de X barra, simplemente voy a hacer la resta, ¿no? Entonces, al parecer hay una diferencia de 4 minutos en estas dos rutas. Queremos ver si esa diferencia es estadísticamente significativa o no, y lo que queremos ver, por tanto, es cuál es el intervalo de confianza de esa diferencia, si con el 99% de confianza pasa o no pasa por 0, ¿no? Bien. Entonces, hoy tendríamos que buscar, por ejemplo,
ya tenemos el estimador, nos vamos a ir al T de alfa medios, que no lo conocemos, entonces lo primero que necesitamos es alfa. ¿Cuánto es el valor de alfa? 1%. Uno. ¿Cuánto? 1. 1. 0.01, ¿no? Entonces, alfa medios es este valor. Y vamos a usar nuestra distribución T. Entonces, para usar nuestra distribución T necesitamos los grados de libertad, ¿no? Que en este caso nos dicen que es N1 más N2 menos 2. Entonces, voy a decir N1 más N2 menos 2. ¿Por qué 2? Porque estamos haciendo la estimación para mu1 y mu2. Tenemos dos parámetros que estamos calculando y por tanto, siempre dijimos que íbamos a usar el tamaño de la muestra menos el número de parámetros que estamos estimando. Entonces, acá tenemos los grados de libertad. Ya tenemos nuestros grados de libertad y entonces hoy sí vamos a poder encontrar el T de alfa medios. Va a ser la inversa de T. Voy a poner el valor de alfa medios, voy a poner punto y coma y voy a poner los grados de libertad, tal como lo hicimos en la clase pasada que estábamos haciendo estimaciones para una sola media. Entonces, si le pongo el alfa medios, me va a dar el valor negativo y si quiero mi valor positivo, voy a tener que hacer algo parecido, pero voy a ponerle el inverso de T, le voy a poner le voy a poner 1 menos alfa medios para que me dé la colita derecha y voy a poner punto y coma y poner mi grado de libertad, ¿sí? Tal como hemos ido haciendo, ¿no? Si no, ustedes acuérdense que también podemos irnos a la inversa, a la distribución inversa, no, esta es la distribución inversa normal, a la distribución inversa de T. Y acá tenemos 99% de confianza y tenemos 20 grados de libertad. ¿Ven? 2.84, ¿no? Nos da el mismo valor. Aquí solo nos va a dar un valor positivo. Bien. Entonces, ahí vamos, ¿no? Hoy aquí lo que nos vamos a tardar un poquito más es en el error estándar. Y vamos a tener que ir haciendo por partes. Lo primero va a ser calcular la varianza común. Que es esta, ¿sí? Entonces, es S, ¿no? Vamos a, entonces, a encontrar este valor, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener que meter una fórmula un poquito más compleja en nuestro Excel, pero que no es grave. Entonces, yo digo, bueno, tengo mi S, primero tengo, lo que voy a hacer acá es voy a agregar una fila de S cuadrados para que sea más fácil. ¿Eh? Ah. Y yo dije, ¿qué? Estaba leyendo como fechas. Ahí están mis S cuadrados para que sea más fácil. Y hoy sí voy a hacer esta fórmula de acá. Entonces, N menos 1, lo voy a poner entre paréntesis para que no haya problemas, por es el S cuadrado 1, ¿sí? Luego voy a abrir paréntesis de nuevo, voy a poner 12 menos 1 por su S cuadrado. Y ahí voy a tener el numerador, ¿sí?
El denominador va a ser igual a los grados de libertad. Lo voy a poner incluso acá para que se vea como una división. Y hoy voy a hacer esta división. Ese es mi error estándar. Ese es mi varianza común. ¿Sí? Ya tengo mi varianza común. Entonces, ya el segundo paso es calcular el error estándar. ¿Qué va a hacer con esta fórmula de acá? Entonces, eso yo necesito que sea la raíz de S cuadrado por la suma de los inversos de los tamaños de la muestra. Entonces, vamos a poner que esto es igual a este valor por, abro paréntesis, 1 menos mi tamaño de la muestra, más 1 entre, perdón, no menos, entre el tamaño de la muestra 2, ¿sí? Aquí esto es, pero sin sacar, ahorita no le hemos sacado la raíz. Y ya le saco la raíz. Ahí está. Se ve complejo, pero no era tan complejo. Ahí está. Voy a dejar que lo vean ahí un ratitito. Entonces, si se fijan, hoy ya tenemos todos los elementos y tenemos mi estimador, tengo mi error estándar, ¿sí? Tengo mis valores por los que debo de multiplicar, que me dan cuenta de la confiabilidad, del tamaño, de la confiabilidad de mi intervalo. Y entonces ya, como siempre, nos queda hacer el límite inferior y el límite superior. Entonces, el límite inferior va a ser igual ¿a qué? A mi estimador más mi valor negativo que da cuenta de esa confiabilidad por el error estándar. ¿Sí? Mi límite superior mi intervalo más mi valor positivo por mi error estándar. Aquí siento que no le multiplico. Es que lo sumaste. Ahí está. Ahí está. Entonces, a ver, la pregunta. ¿Ustedes creen que hay diferencia entre las dos rutas?
Por ahí me faltan un par de votos. Y un botón me falta. Bien, parece que esa persona no quiere votar. Pero ya lo pondremos entonces y vamos a compartir los resultados. Ya se durmió, que hoy durmieron mal por los truenos. Ahí está. Entonces, tenemos que la mayoría dijo que sí había una diferencia, pero si ustedes ven, lo que vimos la semana pasada para las muestras grandes también se mantiene para las muestras chiquitas. Si ustedes ven en este intervalo de confianza, lo que nosotros tenemos es que pasa por cero, ¿no? Tenemos un límite inferior negativo donde la ruta 2 es más rápida que la ruta la ruta 2 es más tardada que la ruta 1, ¿no? Entonces aquí la ruta 1 es más chiquita. Y luego hay otra parte del intervalo donde la ruta 2 es más chiquita que la ruta 1, ¿sí? Porque tenemos justamente esa situación donde un pedacito del intervalo tiene valores negativos y otro pedazo tiene valores positivos. Esto quiere decir que pasa el cero por ahí, ¿no? Entonces, no tenemos evidencia para decir que las rutas son diferentes en términos de tiempo. Entonces, vamos a... Con un 99% de confianza, la diferencia en minutos de las rutas, de la ruta 1 con respecto a la ruta 2, está entre menos 1.7 y 9.7 minutos. Y podríamos decir, por tanto, no podemos decir que las rutas tengan tiempos diferentes. Voy a lanzar una encuesta para ver si esto quedó claro. Por ahí tengo un no, si nos cuentan un poquito qué es lo que no ha quedado claro, con gusto lo repetimos. Compañero, compañera, compañere, ¿qué?
nos cuenta. Acuérdense que nos pueden escribir por mensaje a mí o a los profes adjuntos. Yo estoy viendo mis chats, nada. Entonces, ¿sí, Maritza? Yo no tengo muy claro porque no podemos decir que son diferentes. O sea, no me queda muy claro eso de qué pasa por el cero. ¿Te acuerdas que la semana pasada habíamos visto justamente estas situaciones cuando hacíamos las diferencias de medias y las diferencias de las proporciones? Nosotros estamos partiendo del hecho que estamos con una igualdad de medias, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una igualdad, no sabemos cómo se comporta mu1 y mu2 en la población, ¿no? Tenemos x barra 1 y x barra 2. Entonces, acá lo que nosotros tenemos es justamente esa diferencia. Si nosotros, y esto lo voy a hacer, no va a quedar grabado porque en el Google Sheet, sino porque voy a usar las herramientas de anotación de Zoom. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros decíamos que mu menos mu2 es igual a 0, es porque mu1 es igual a mu2, ¿verdad? Podríamos escribirlo de esa manera. Por eso cuando calculamos las diferencias, muchas veces estamos hablando de si las medias son iguales. Cambio, si nosotros tenemos, por ejemplo, mu1 menos mu2, esto es menor que 0, lo que nosotros estamos diciendo es que mu1 es menor que mu2, ¿no? ¿Sí? Y cuando nosotros tenemos la otra situación que nos hace falta acá, sería que mu1 menos mu2 es mayor que 0. Entonces, también podemos pasar, acuérdense que lo que estoy haciendo es simplemente lo que está restando a un lado pasa sumando al otro. Es mayor que mu2. Entonces nosotros, cuando vemos que esto es 0, pues estamos diciendo, ¿no? De alguna manera que estas son iguales, ¿no? Por eso es que no podemos decir que son diferentes. Porque uno de los tantos valores posibles que tenemos entre menos 1.7 y 9.7 va a ser 0, ¿no? Entonces, por eso nosotros no podemos decir esa diferencia, ¿no? Eso fue algo que vimos en la clase pasada, de la semana pasada. Ok, ya entendí. Muchas gracias. Listo. Ahí está. Bien. Quiero ponerle el superíndice a este para que no se me confundan contra ese 2. Pero creo que aquí no me deja poner como superíndices. Bien. Entonces, así trabajamos cuando tenemos muestras chiquitas. Si ustedes ven acá, cada una de las muestras era menor que 30. Entonces, eso es considerado muestras chiquitas. Ahora,
A veces no sabemos si será razonable o no decir que las muestras son iguales, digo que hay una varianza común, ¿no? Lo que estamos diciendo de alguna manera es que las dos poblaciones provienen de la misma población. Entonces, a veces no sabemos si es razonable esto de decir que podamos asumir igualdad de varianzas, ¿no? La verdad es que tendríamos que hacer una prueba de igualdad de varianzas, estimar las diferencias de las varianzas, y se puede hacer, y lo vamos a hacer, pero después. Pero por el momento, por ejemplo, Mendenhall nos dice, bueno, a lo mejor podemos usar esta regla del pulgar, que a veces no es tan lógica ni tan buena, pero que más o menos lo que nos dice es qué tan grande es una varianza con respecto a la otra. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando estamos comparando cantidades de manera matemática íbamos a tener dos grandes operaciones? Y vamos a tener la diferencia, ¿no? Que proviene de la suma, y vamos a tener la otra que también es el cociente, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos el mismo número en el numerador y en el denominador, ese valor va a ser muy cercano a 1, ¿sí? Entonces, acá lo que nos dicen es que para poder asumir que hay igualdad de varianzas entre nuestras muestras, pues a lo mejor si las vemos muy, muy diferentes, que la una es más de 3 veces que la otra, y que la más grande es 3 veces la otra, que mejor no podemos asumir tanta igualdad. Esta es lo que se llama la regla del pulgar que expone Mendenhall en su texto, pero que no es tan famosa ni tan normal, ¿no? Entonces veamos si nosotros cumplíamos con la regla del pulgar o no. Voy a tomar aquí la varianza más grande, que es 24, y la voy a dividir entre la varianza más chiquita. Aquí lo que me está diciendo este cociente es que la varianza 1 es 1.18 veces la varianza más chiquita. Entonces, bueno, sí podemos asumir igualdad de varianzas. Ya sí, o sea, si nosotros estamos viendo que hay mucha diferencia en las varianzas entre ambas poblaciones, entonces sí podríamos tener un problema de estimación, justamente por esto que hablábamos que la distribución T tiene que ver con el achatamiento, y entonces si nosotros estamos asumiendo unas varianzas diferentes, podríamos tener problemas en nuestro valor de T, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como la regla del pulgar, ¿sí? Entonces, les traigo aquí unos dibujitos que aunque son de otra cosa, para que ustedes vean que aquí tenemos varios casos de diferencia de medias y diferentes varianzas. Si ustedes ven acá, estas tenemos la misma media, ¿no? Porque como que se traslapan, ¿no? Acá tenemos la misma varianza y las medias son diferentes, ¿no? Entonces, para que ustedes vean más o menos que la forma va a cambiar. Pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué pasa si nosotros no podemos asumir la igualdad de varianzas? Híjole, vamos a tener una situación un poquito más compleja, ¿sí? Donde nuestro error estándar hoy se va a calcular de esta manera, que si ustedes se fijan es igual al error estándar cuando teníamos muestras grandes, ¿sí? Cuando nosotros tenemos muestras grandes, cada varianza se mantiene, ¿sí?
Pero acá, como no podemos asumir esta igualdad de varianzas, y justamente yo les he estado diciendo, ¿no? Que la distribución se achata, se ponen las colitas más arriba, la forma de la distribución T tiene que ver con los grados de libertad. Entonces, lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener otra medida de los grados de libertad. Ya no va a ser n-1, sino que va a ser un valor aproximado a esto que se llama la fórmula de Satterthwaite para los grados de libertad. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer, no, no es cierto, no vamos a hacer esto a mano, esto lo vamos a hacer directamente con la computadora, pero para que ustedes vean cómo se podría hacer estos elementos, ¿sí? Entonces, aquí se ve un poco feo, pero igual, nosotros lo que vamos a decir es que la diferencia de medias va a ser igual al estimador más un valor de t de alfa medios por este error estándar que simplemente va a ser calculado tal y como lo calculábamos con nuestra diferencia de medias y lo que va a cambiar es cómo calculamos los grados de libertad. Nosotros esto lo vamos a hacer mucho más fácil en la calculadora, digo, en el paquete estadístico, vamos a tener una opción y nosotros le vamos a decir, ah, mira, las medias son iguales, ah, mira, digo, las varianzas son iguales, o mira, no asumas igualdad de varianzas, ¿sí? Nosotros le vamos a poder decir eso y él ya va a hacer esto. Acá, por ejemplo, a veces dan grados de libertad que son con decimales, ¿no? Porque justamente los grados de libertad están ahí sopesando esa diferencia de las varianzas, ¿no? Entonces, esto no lo vamos a hacer porque son números muy feos. Entonces, si ustedes se fijan, también podemos hacer un pequeño flujito de, de nuestra estimación por intervalo de las diferencias de medias, ¿sí? Primero, si de origen nosotros sabemos que la distribución es normal y sus sigmas son conocidas, entonces con gusto usamos Z y vamos a usar este error estándar, que simple, como conocemos sigma, vamos a tener estos valores, ¿sí? Luego, si en realidad no tenemos los valores de sigma, que es lo más normal que pase, vamos a tener que ver si las muestras son grandes o son chiquitas. Si las muestras son grandes, entonces vamos a poder simplemente pasar los errores estándar de sigma a S, ¿no? Si las muestras son chiquitas, vamos a tener que preguntarnos si las varianzas son iguales, ¿no? Para saber qué vamos a utilizar. Obviamente, para las muestras chiquitas, en los dos casos vamos a utilizar T. Pero si asumimos las varianzas iguales, pues vamos a tener que encontrar esa varianza común que aquí no me alcanzó para ponerle el otro elemento, ¿no? Y con este número de grados de libertad, N1 más N2 menos 2, ¿no? En el caso de que las varianzas no son iguales, vamos a utilizar, si ustedes se fijan, este mismo error estándar que teníamos en las muestras grandes y lo que va a cambiar son los grados de libertad. Entonces, voy a lanzar una encuesta para ver si esto quedó claro y que antes que nos vayamos al pequeño receso. Los procedimientos con proporciones no, no se van a, no se pueden hacer con muestras chiquitas, ¿sí? Para las proporciones vamos a tener que usar muestras grandes, siempre. Bien, entonces voy a parar la grabación, voy a poner la musiquita y volvemos al ratito.
Bueno, vamos a continuar y lo que vamos a hacer hoy, en lugar de hacer un ejercicio, que ustedes imaginaban que era un ejercicio, en realidad lo que van a hacer es lo siguiente. Déjenme compartir la pantalla. Casi ya terminamos la estimación por intervalo. Nos hace falta solamente un tema, pero que sí quisiera que estuvieran como ya más la mayoría, quizás la otra semana. Entonces, lo que yo quiero es que hagan como este tipo de diagramas que les puse y que lo hagan para la estimación de una proporción, para la estimación de la diferencia de proporciones y que ustedes, a ver qué les quedó de la diferencia de medias de este último tema, que ustedes vayan haciendo esto, ¿no? ¿Cómo van ustedes poniendo las fórmulas y qué pasos van haciendo? Puede ser un diagrama de proceso, puede ser un dibujito donde ustedes se van ordenando, puede ser que lo escriban, o sea, usted, lo que yo necesito es que ustedes hagan suyo el proceso, ¿no? Entonces aquí yo pienso en este tipo de procesos, entonces por eso les presenté de esa manera el proceso, porque a mí se me hace más fácil así, pero si ustedes quisieran poner de cualquier otra forma cuáles son las acciones que tienen que hacer y qué fórmulas tienen que ocupar para cada una de las situaciones, va a ser mejor. Entonces vamos a utilizar esto que nos queda a la clase para que ustedes vayan haciendo estos procesos. Ahorita ya abro el Classroom para que lo suban y si tienen también alguna duda, vamos a estar acá acercando esas dudas, ¿no? Ahorita voy a lanzar una encuesta por si ustedes, no sé, o sea, estoy en la disyuntiva si esta actividad la hago individual o en grupo, ¿no? Entonces, voy a lanzar una encuesta de si ustedes quieren trabajar en individual o en grupo y me avisan. El sí es en grupo, el no es individual. Entonces, ustedes pueden ocupar un Jamboard, un PowerPoint, pueden hacerlo a mano, pueden poner dibujitos en lugar de letras, pueden, o sea, la idea es que nosotros, que ustedes interioricen estos procesos y hagan un mapa entre, no es conceptual porque es más como de procesos, pero no quisiera decirle procesos porque suena como muy de ingeniería, pero que ustedes o sea, revisen cada una de estas tres tipos de estimaciones y que digan, ah, sí sé qué es lo que tengo que hacer, sí sé cuáles son las fórmulas que tengo que utilizar y que revisen sobre sus anotaciones o sobre el material que les damos, si ya, o incluso sobre el Excel, ¿no? Que hemos ido trabajando para que esto vaya teniendo un poquito más de sentido, ¿no? Bueno, ganó el trabajo individual, me imagino que todos están ahorita medio dormidos, entonces voy a parar la grabación para que ya nos quedemos trabajando nosotros y les voy a subir esto al Classroom.